Bienvenido al podcast Historia en Blanco y Negro. Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica. ¿Quién dijo que la historia era aburrida? Si quieres acercarte a ella sin colores políticos, sígueme en este paseo semanal por la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 19. Comer barro. El título del programa de esta semana es tan sorprendente como llamativo. Y es que comer barro no es habitual en la sociedad de hoy, pero hubo una época en la que en las altas esferas sociales sí lo era. Comer barro fue una moda aristocrática en el siglo de oro. No te engaño, en la España del siglo XVII se llevaba entre las mujeres de la corte comer barro cocido. Esto se conoce hoy como bucarofagia, término que acuñó la investigadora de arte Natacha Seseña para denominar a esta práctica. Pero, ¿cómo se comía este barro? Porque ni se hacía en sopa ni tampoco se trataba de un condimento, no. El barro se comía en búcaros, que eran esas vasijas pequeñas de barro. Estos recipientes eran perfectos para aromatizar y perfumar el agua, que se conservaba fresca a modo de botijo. De hecho, como veis, no somos nada modernos. Esas aguas aromatizadas o con sabores que hoy compramos en los supermercados ya estaban inventadas en el siglo XVII. Bien, cuando las damas se bebían el agua de estos búcaros, empezaban a comerse el recipiente a mordisquitos y lo masticaban hasta hacerlo polvo. No todos los barros eran óptimos para esta práctica y los mejores se traían de Extremoz, en Portugal, y también de México, porque eran los más fáciles de masticar. No hace falta que te diga que el barro no es comestible y que además tiene efectos nocivos para la salud. Entonces, ¿por qué estas damas ingerían los búcaros, estas vasijas de barro? Los motivos eran varios, por eso vamos a analizarlos por partes. En esta época, en el siglo XVII, el siglo de oro español, otra de las modas, esta vez estética, estaba relacionada con la blancura de la piel. Esto respondía a una distinción social, es decir, a piel más blanca, mayor clase social. Las mujeres que trabajaban al aire libre recibían de forma directa los rayos del sol y por tanto lucían un color más doradito. Vamos, lo que hoy buscamos todas. Así que las damas de la aristocracia se cuidaban mucho para poseer una piel bien blanca. Para ello se protegían con sombrillas durante sus paseos. Pero como esto no era suficiente, a algún iluminado o iluminada se le ocurrió la idea de los búcaros. Efectivamente, esta práctica surtía efecto, pero claro, a costa de la salud, porque el barro, como podréis imaginar, se adhería a las paredes del intestino haciendo de barrera al hierro. Vamos, que estaban blancas por culpa de la anemia. Y lo mismo que ocurría con el hierro pasaba con otros nutrientes, por eso lucían también delgadas. Te podrás imaginar la de señoras adictas a comer barro. Por otro lado, también ingerían esta arcilla a modo de anticonceptivo. Esta práctica también afectaba, a todo el cuerpo, no solamente al intestino, lo que incluía que la menstruación desapareciera. Sin embargo, el desconocimiento era tal que también se empleaba por todo lo contrario, es decir, como método conceptivo. Llegados a este punto, cabe preguntarse por qué no se extinguió la monarquía, porque entre que se reproducían entre familiares y las comilonas de barro de las señoras, pues ahí lo dejo. Porque sí, recordad que esto se daba entre la aristocracia, pero sobre todo también dentro del Palacio Real. O sea, ahí era donde entre todas las infantas, reinas y demás consumían barro como si no hubiera un mañana.
Pero aún hay más. No pienses que esto acaba aquí, pues esta práctica también provocaba efectos narcóticos con su consecuente dependencia. Esto se debía a que poco a poco se iban envenenando con la ingesta de arsénico, plomo y otros metales que estaban presentes tanto en la arcilla como en las pinturas, porque estos búcaros estaban hechos de barro y pintados de un rojo brillante. El color que predominaba era el rojo y además brillaba. Claro, todo esto lleva como resultado que en muchas ocasiones les producía oclusión intestinal o problemas hepáticos que tenían como resultado la muerte. Por fortuna, a partir del siglo XIX esta práctica ya desaparece. Pero tampoco nos escandalicemos con esto, porque entonces no se hacía nada que hoy no se haga. Me refiero a que hoy no comemos barro, pero sí que contamos con otro tipo de drogas y experiencias tan peligrosas o más que las de antaño. Quizá lo nuestro es todavía peor, porque hoy contamos con una cantidad de información tan elevada que sorprende que se sigan haciendo cosas como hace 4 siglos, ¿no? En cuanto a peligro se refiere. Pero ¿cuál era la cantidad diaria de barro que comían? Porque vale, esto está muy bien, comían barro, pero ¿cómo? ¿Cuánto? Lo normal era una jarrita al día, que tampoco debía ser tan fácil tragarte todo el barro en forma de polvo, con lo cual con una jarrita, eran pequeñitas, al día era suficiente. Y esto era tan habitual como conocido. De hecho, dejaron constancia de ello tanto pintores como escritores. Sin ir más lejos, en pintura, Velázquez lo deja reflejado en sus Meninas, cuando vemos que la infanta Margarita sostiene en su mano un búcaro de color rojo brillante. Se dice que ella lo empleaba para controlar las abundantes menstruaciones que tenía. Y también lo vemos en los bodegones de la pintura barroca, donde no falta un búcaro en cada bodegón. Por otra parte, en literatura también encontramos diferentes referencias a esto de comer barro. Por ejemplo, Góngora dice: que la de color quebrado culpe al barro colorado, bien puede ser, mas que no entendamos todos que aquestos barros son lodos, no puede ser. Por su parte, Lope de Vega incluso dedica una obra a este tema que se titula El acero de Madrid, y dice así: niña del color quebrado, o tienes amor o comes barro, niña que al salir el alba, dorando los verdes prados, esmaltan el Madrid de jazmines tus pies blancos. Tú, que vives sin color y no vives sin cuidado, o tienes amor o comes barro. Como veis, las muestras pueden llegar a ser infinitas, porque era una práctica que todos se preocuparon de dejar constancia de ella. Hasta aquí el paseo por la historia de esta semana. ¿Habías oído hablar de esta práctica? Si es así, te leo en los comentarios. Gracias por acompañarme una semana más. No olvides compartir para ayudarme con la continuidad de este podcast. Yo te espero en el próximo paseo por la historia.